Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, es un gusto saludarlos, esperando se encuentren bien en esta contingencia que nos ha tocado pues por ahí, vivir, ¿verdad? Ya un suceso que nos marcó. En cuanto, pues bueno, esta cuestión de un cambio en la forma de vida en cierta manera. Espero que se encuentren bien, espero que estén estudiando, espero que pues bueno, también además de estar estudiando estén descansando y no solamente estén aprendiendo cosas de la escuela, sino cosas nuevas, cosas que les gusten. Espero que estén disfrutando de su familia si tienen esa oportunidad. Y pues bueno, me da gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a ver 4 temas, ¿sí? Que es aplicar interlineado a párrafos en Word. Eh, También vamos a ver por ahí el espaciado entre párrafos, los estilos de párrafo y la sangría que se aplica a los párrafos o al texto en un documento de Word. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera parte, que es este interlineado a párrafos. Bien, el interlineado del párrafo en un documento de Word es el espacio de separación que existe entre las líneas de texto de un párrafo, es decir, de renglón a renglón. En Word existen 6 tipos de interlineado que se pueden aplicar a los párrafos de un documento. Estos son sencillos, 1.5 líneas, doble, mínimo, exacto y múltiple. Estos cabe mencionar que se van marcando en puntos, así que nosotros también podemos configurarlos mediante puntos. ¿Para qué me sirve bien? Pues bueno, dependiendo del documento que tengamos, es posible cambiar el interlineado de los párrafos al más adecuado. Por ejemplo, si se quiere facilitar la lectura de un documento que tiene mucho texto, pues tal vez sería recomendable aplicar un interlineado de 1.5 para que se visualice un poquito mejor. En cambio, si nosotros tenemos un documento con mucho texto y lo que queremos es reducir el número de hojas de impresión, lo que yo puedo hacer es minimizar ese interlineado, perdón, y así reducir las hojas que me van a salir al momento de que yo imprima. Para esto yo ya tengo un documento de Word y vamos a ver cómo se aplican las herramientas. Bien, yo aquí ya tengo un documento de Word, ¿sí? Donde tengo 4 párrafos, un título y una imagen. Bien, para aplicar el interlineado tengo 2 opciones. Una es en la ficha de inicio, acá arriba, en el grupo de párrafo, tengo este comando, ¿sí? Que se llama espaciado entre líneas y párrafos y se permite elegir la cantidad de espacio que aparece entre líneas de texto o entre párrafos, lo que les comentaba entre renglón. Bien, para aplicar el mismo espaciado a todo el documento, usa las opciones de espacio entre párrafos de la pestaña Diseño. Podemos usar esta herramienta donde si despliego la flechita que viene a la derecha, aparecen ya tipos de interlineado, ¿sí? 1.0, 1.15, 1.5, etc. O también puedo aplicar esta herramienta que al final de cuentas es la misma, pero la abro desde el grupo de párrafo en el cuadro de diálogo párrafo. Aquí le doy clic en esa flecha y en el tercer apartado donde dice espaciado voy a la derecha y dice interlineado y aquí puedo irlo marcando. El sencillo, que es el normal, 1.5 líneas, que ya empieza a separar, doble, el mínimo, el cual reduce, exacto y múltiple, ¿sí? O como les mencionaba, también podemos irlo poniendo en puntos de este lado, en 3, 3, 5, etcétera. Y vemos el ejemplo aquí abajo, donde cómo se va separando el texto, por ejemplo. Ahí está el ejemplo. Podemos usar cualquiera de esas 2 opciones. Bien, para cambiar el interlineado lo voy a hacer en el primer párrafo. Basta con seleccionarlo. Primeramente vamos a seleccionar el párrafo y una vez seleccionado voy a una de las 2 herramientas que les dije. Puedo ir aquí, por ejemplo, a las flechas, le doy clic y lo pongo en 1.5. Observamos cómo ya hay una separación mayor entre renglón y renglón. Voy a deshacer los cambios y lo voy a hacer ahora desde el cuadro de diálogo. Y voy a ponerlo doble, por ejemplo, y le doy a aceptar y observamos cómo el cambio es mayor. ¿Sí? Bien, de esa manera estamos ahí modificando el interlineado a párrafos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el espacio entre párrafos. ¿Qué es el espacio entre párrafos? Pues no es más que el espacio que marcamos de un punto y aparte al texto que sigue. Por ejemplo, aquí dice los ecosistemas terrestres y marinos y hay un punto y aparte y observamos cómo sigue otro párrafo que dice el año 2019 fue el segundo más cálido, etc. Bien, ahí tengo una separación automática.
¿sí? Si yo quisiera que esta separación fuera mayor, pues basta con darle Enter, ¿sí? Y se va separando, o lo voy regresando con la tecla de retroceso. Pero también tengo otra opción, ¿sí? Que me permite hacerlo de una manera, digámoslo, mediante puntos o mediante configuraciones. Bien, primeramente voy a explicar qué es el espacio entre párrafos. El espacio entre párrafos es la distancia de separación que existe entre dos párrafos continuos. A la distancia que existe entre un párrafo y el párrafo anterior se le llama espaciado anterior, mientras que a la distancia que existe entre un párrafo y el párrafo posterior se le llama espaciado posterior. ¿Sí? En Word ambos espacios pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades de cada documento. Entre más puntos, más espacio separará el párrafo o párrafos seleccionados. ¿Y para qué me sirve esto? Pues bueno, cambiar el espacio entre párrafos depende de las necesidades o el diseño que se le quiere dar a un documento. Por ejemplo, imagina que quieres separar el segundo párrafo de 3 que hay en un tema. Comúnmente, para separarlo las personas usamos la tecla Enter, como lo mencioné por ahí anteriormente, y generamos así párrafos vacíos en el documento, ¿sí? Párrafos en blanco. Lo más conveniente es hacerlo modificando los valores del espaciado anterior y el espaciado posterior hasta que la separación sea correcta o la adecuada. Bien, para hacer esto voy a trabajar sobre los dos párrafos que tengo acá al final y voy a ver cómo se aplica. Para esto igual selecciono mi párrafo, por ejemplo el párrafo anterior, ¿sí? Y voy igual al cuadro de diálogo párrafo y en el mismo espacio donde dice espaciado, aquí lo tengo. Observamos que dice el anterior 0 puntos y el posterior automático. Si yo aquí modifico, voy viendo, por ejemplo, ya llevo 12 puntos, 30 puntos, voy a hacerlo grande para que se vea el cambio. Voy a llegar a 42 puntos y le doy a aceptar. Observamos cómo en automático el siguiente párrafo baja cierta distancia, ¿sí? Eso ya es cambiar el espaciado entre párrafos, por ahí. Igual si yo quisiera ajustar un poquito más este espaciado que tengo aquí entre lo que dice el año 2019 y lo que dice entre restos y marinos, selecciono de igual manera, y voy aquí al cuadro de diálogo, ¿sí? Y donde dice anterior, si observamos dice 0 puntos, le doy en automático y se va a acomodar por ahí, ¿sí? O lo voy incrementando, dependiendo de lo que yo quiera. Por ejemplo, ahí está ya un poquito más separado, no se ve tanto el cambio porque solo lo aumenté en 6 puntos. Y este cambio también lo podemos hacer desde la siguiente herramienta. Selecciono el párrafo que quiero, voy a disposición, la pestaña de disposición y donde dice espaciado, antes y después. Voy a aumentar el después, que es donde se ve más el cambio, y ahí está, ¿sí? Con esto estamos viendo el espaciado entre párrafos. Bien. Después de esto vamos a ver lo que es un estilo de párrafo, ¿sí? ¿Qué es un estilo de párrafo? Un estilo de párrafo es un conjunto de atributos de formato como el tamaño de la letra o fuente, el color, el espaciado de párrafo, el nivel y el interlineado, entre otros, que pueden ser aplicados al mismo tiempo de forma fácil y rápida a cualquier párrafo de un documento. Word cuenta con varios estilos de párrafo integrados, cada uno de ellos es identificado con un nombre, ¿sí? Por ejemplo, título 1, énfasis, subtítulo o cita, etc. Cuando se utiliza alguno de estos conjuntos de atributos para dar formato a un párrafo, se está aplicando un estilo de párrafo. Y bien, ¿para qué me sirve esto? Pues bueno, uno de los mayores beneficios de aplicar estilos dentro de un documento es cuando aplicamos los estilos llamados, por ejemplo, título 1 y título 2 o título 9, porque al hacerlo estamos dándole una estructura al documento que facilitará realizar otras acciones tales como insertar una tabla de contenido en el documento, utilizar un panel de navegación para desplazarnos por ahí, etcétera, ¿sí? Podemos contraer o expandir ciertos párrafos para facilitar la lectura, entre otras cosas. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, que elaboramos un documento donde tenemos varios capítulos, cada capítulo tiene un título y varios subtítulos. A todos los capítulos del documento les aplicamos el estilo llamado título 1 y a todos los subtítulos del documento les podemos aplicar el subtítulo o el título 2, ¿sí? De ahí, posteriormente, si necesitamos cambiar el formato de los títulos o de los subtítulos para que tengan, por ejemplo, otro tipo de letra o tamaño o color,
basta con que modifiquemos los atributos del estilo y esto se aplicará a todos o a cada uno de ellos, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se hace esto del estilo de párrafo. Para eso vamos a ir aquí a la ficha de inicio, ¿sí? Voy a seleccionar el párrafo 2 y aquí donde dice estilos tengo, por ejemplo, normal, que es como está, sin espaciado. Observamos cómo se junta aquí esta parte, lo voy a aplicar y observamos cómo se junta aquí, no hay nada de espacio entre párrafos. Igual voy a seleccionar nuevamente. Título 1 me cambia totalmente mi párrafo y así tengo yo un sinfín de estilos. Si despliego la flecha a la derecha, me muestra más, ¿sí? Me muestra más. Incluso aquí están los botones para crear un estilo nuevo, para borrar el formato o para aplicar estilos. De igual manera tengo un cuadro de diálogo donde me abre por ahí otro tipo de estilos un poquito más a la derecha, ¿sí? Texto en negrita, por ejemplo, observamos cómo ya me cambió todo el párrafo en negritas y así es como podemos asignar estilos que cambien los diferentes atributos en un párrafo o en todo un documento que estemos escribiendo en Word. Bien, este párrafo lo voy a dejar así en negritas, ¿sí? Aquí voy a cerrar el cuadro de diálogo que me apareció y voy a proceder a explicar lo que es la sangría en párrafos. Bien, ¿qué es la sangría? La sangría no es más que el espacio que existe entre el margen izquierdo y el margen derecho de cuando se empieza a escribir o se empieza a redactar el texto. Es decir, si nosotros estamos observando el margen izquierdo, que es este de aquí, ¿a qué espacio va a estar la primera letra o la primera línea de mi texto? Esta parte de aquí, ¿a qué espacio va a estar? ¿Sí? De igual manera, ¿a qué espacio va a estar de mi margen derecho acá? Esta parte. ¿Hasta dónde va a llegar, por decirlo de alguna manera? ¿Sí? Bien, ¿para qué me sirve aplicar sangre a un documento? En la vida útil, podemos encontrar que alguien nos requiera redactar un documento donde se cumpla con cierto formato. Esto incluye el uso de sangría en los párrafos, por ejemplo, al redactar una tesis o un ensayo. Y esto me permite, por decirlo de alguna manera, resaltar o distinguir que a lo mejor ahí empieza cierto párrafo, cierta idea importante, etc. Bueno, aplicar sangría es muy fácil aquí en Word. De igual manera seleccionamos el o los párrafos que vamos a trabajar. Y tengo estos dos botones, que es disminuir sangría y aumentar sangría. Si yo lo aumento, por ejemplo, dice aumentar la sangría, aleja el párrafo del margen. Y observamos qué pasó. ¿Qué le pasó a este párrafo? La voy a disminuir y hago esto. ¿Sí? Bien. Dependiendo del margen que tengamos configurado, ya no es posible recorrer más hacia la izquierda o más hacia la derecha el texto con la sangría. Eso tendríamos que configurarlo con los márgenes. De igual manera, la sangría la puedo modificar desde el cuadro de diálogo que aparece en el grupo de párrafo, en esta parte que dice sangría. Izquierda observamos que está en 0, es decir, que está en el borde del margen, ¿sí? Y en la derecha igual, va a escribir hasta donde esté el margen. Bien, y aquí tenemos especial. Primera línea, por ejemplo, esto ya es algo un poquito más avanzado. Voy a seleccionar primera línea, doy a aceptar y observamos cómo solamente el primer reglón es el que se recorre un poco, se recorre unos puntos hacia la derecha y se resalta. Esto es importante, hemos visto documentos en revistas, documentos en periódicos, textos en periódicos, donde este formato incluso me permite añadir una imagen en esta parte de aquí y hace que resalte mi documento, hace que sea un poquito más profesional. Bien, voy a regresar al cuadro de diálogo y voy a aplicar sangría francesa para ver el cambio, que es un poquito diferente, es al revés. Observamos cómo sigue distinguiéndose la primera línea, pero la sangría se aplicó sobre los demás párrafos sobre las demás líneas de mi párrafo. ¿Sí? Espero se haya entendido por ahí lo que es la aplicación de la sangría y pues bueno, quedo de todos modos al pendiente de cualquier duda o comentario, ¿sí? Por ahí en la plataforma quedo pendiente de sus trabajos, al igual que el correo que voy a escribir aquí, para que me hagan llegar
sus dudas, sus comentarios y sus trabajos, ya que algunos por ahí han presentado problemas en plataforma, pero algunos otros sí me han hecho llegar el correo aquí mencionado y sin problemas me han llegado sus trabajos o sus comentarios. ¿Sí? Les pido no se desesperen, a veces me tardo en contestar porque al igual que algunos de ustedes también de repente tenemos problemas en plataforma, pero lo solucionamos y vamos contestando. ¿Sí? El correo es informática secicg@gmail.com. Y bueno, cualquier duda, quedo a la orden. Saludos, que estén bien.